Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Crown Polytech MSP 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Crown es un fabricante de lubricantes de origen holandés que recientemente ha sacado al mercado varios modelos que pertenecen a su gama Polytech, gama en la cual ya ha pasado por aquí por el canal, tuvimos la oportunidad de analizar un 5W40 Full Subs, el cual nos dejó un muy buen sabor de boca. En este caso, este Polytech MSP se trata de una versión Mid Subs y vamos a ver qué tal es. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante en la ficha técnica, nos indica que se trata de un aceite ACAC3, con lo que es un aceite Mid Subs y es compatible con vehículos que equipen sistema de posttratamiento de gases conocido como filtro de partículas, así como también por las siglas de PF, GPF o FAP. Este sistema de tratamiento de gases avanzado lo equipan la mayoría de vehículos diésel desde aproximadamente el año 2005-2006, así como también la inmensa mayoría de vehículos gasolina aproximadamente desde el año 2019-2020. Nos indica también que homologa la norma API-SN+. Esta norma fue una norma transitoria entre la norma API-SN antigua y la nueva API-SP moderna. Y en cuanto a normas de homologación oficial de constructor, nos indica que homologa la norma BMW LL04, Grupo Mercedes-Benz 22931, 22951 y 22952, Grupo Volkswagen 505-50501, así como también Ford M2C 917A. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante indica que tiene una densidad relativa a 15 grados de 0,851, viscosidad cinemática a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los aceites que se quieran homologar oficialmente como 5W, con valor de 4160, viscosidad cinemática a 40 grados 77,3, viscosidad cinemática a 100 grados 13,70 e índice de viscosidad 183. En cuanto al punto de ignición, declara 226 grados, pero ojo, está indicando punto de ignición, que no es exactamente lo mismo que el punto de inflamación, el cual es el dato al que estamos más acostumbrados. El punto de ignición y el punto de inflamación son dos pruebas diferentes. Si bien se utiliza el mismo método, se calienta una muestra de aceite y se va elevando progresivamente la temperatura y se va acercando una fuente de llama sobre la superficie y se va midiendo a qué temperatura esos gases que está emanando el propio aceite, derivados de la propia evaporación que sufre al calentarse. Hay un momento en el que al arrimar la llama se generan unas pequeñas chispitas, unos pequeños fogonazos, pero no se llega a mantener una llama viva como tal. A ese punto, a esa temperatura, se le determina el punto de ignición, que es la temperatura que ha declarado el fabricante Crown en la ficha técnica de este Polytech que estamos analizando. Ahora bien, en esa misma prueba se sigue aumentando la temperatura del aceite para que llegue un momento en el que al arrimar una fuente de llama por la superficie, esos gases que está emanando el aceite prendan y se mantenga una llama viva durante más de 5 segundos. Esa sí es la temperatura de inflamación. Esas dos temperaturas que dan como resultado esas dos pruebas que se realizan con el mismo método pero son pruebas diferentes, lo tiene bien determinado por ejemplo el fabricante Ansoil en la ficha técnica de su gama Signature Series. Podemos ver que indica la temperatura de Flashpoint y Firepoint, punto de ignición y punto de inflamación. En cuanto al punto de ignición podemos ver que las temperaturas dependiendo del modelo de aceite ronda entre los 220 grados, 230 y 224 grados y en lo que es el punto de inflamación podemos ver que es notablemente superior, rondando temperaturas desde los 238 grados, 244 grados hasta los 256 grados. Así que es de esperar que este dato que da el fabricante de 226 grados de punto de ignición, si se hubiese realizado la prueba de punto de inflamación, la temperatura sería notablemente superior. En cuanto a punto de vertido, punto de congelación o punto de fluidez, es la temperatura a la que el aceite se enfría tanto que se queda ya hecho un sólido, indica un valor de 54 grados bajo cero, un muy buen valor, concentración de ceniza sulfatada 0,75, indudablemente estamos delante de un aceite denominado Mid Subs, el cual tiene un límite máximo permitido de concentración de cenizas de 0,8, recordar las cenizas es la forma de residuo que se queda cuando se quema el aceite, y en cuanto al porcentaje de evaporación, NOAC indica un valor 7,7, que es un buen valor. Como
suelo indicar, el porcentaje de evaporación NOAC es interesante que sea lo más bajo posible y empieza a ser siempre un buen valor a partir del 8% hacia abajo. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados, 76, viscosidad cinemática a 100 grados, 13,40 e índice de viscosidad 181. Bastante fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Hay que tener en cuenta que los datos que declara el fabricante en la ficha técnica son valores promedios, no son valores absolutos, ya que dependiendo de la partida puede haber pequeñas variaciones, en algunos casos un poco al alza, en algunos casos un poco a la baja. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, ha dado un valor 6,7, que es un valor bastante justito. Si bien es cierto, supera el límite mínimo que se exige para poder homologar la norma CAC3, así como también cualquiera de las normas de homologación que cumple, que el mínimo está en 6. Sí que me hubiese gustado ver quizás un poquito más, ¿qué te digo? En torno a 7, 7,5 aproximadamente. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial, el laboratorio ha indicado que tiene 2,15, pero este laboratorio a donde estoy mandando las muestras últimamente no tiene bien configurado el método o la máquina que utiliza para calcular la acidez, ya que siempre da un poquito de más. Me estoy dando cuenta que en todos los aceites que estoy enviando últimamente suele dar un poquito de más. Real, el TAN que puede tener este aceite, sospecho que esté en torno a unos 75 o 2 como mucho. Y como suelo indicar, es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre lo que respecta a la reserva alcalina y lo que respecta al TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan principalmente derivados de la quema del combustible, la reserva alcalina se va a ir agotando y la acidez va a ir aumentando. Llegará un momento en el que se igualen o incluso que lleguen a invertirse, que el TAN supere al TBN, y ese sería un indicador de que el aceite ha llegado a su final de vida. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción. En este caso ha dado una parte por millón, eso podemos entenderlo como un falso positivo. 1 y 0 es exactamente lo mismo. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. 759, 850 son valores promedios comparados con otros aceites ACA-C3 dentro de los límites máximos que se establecen para este tipo de aceite, que tiene un rango comprendido entre 700 y 900 partes por millón. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. En este caso está dando 168 partes por millón. Si bien es cierto, no va a batir ningún récord, ni mucho menos aquí en el canal, ya que han pasado otros muchos aceites con mayores concentraciones de boro, sí que está ligeramente por encima de la media, y aquí sí que no podría decir a ciencia cierta si se trata de boro que está haciendo función de dispersante, que es lo que suele hacer la mayoría de aceites en donde encontramos concentraciones inferiores a 100 partes por millón, o en este caso si también pudiera estar haciendo función antidesgaste. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, 470 partes por millón, es una concentración muy elevada, y esto es como una firma personal que tienen los aceites que homologan las nuevas normas API-SN Plus o también API-SP. En cuanto al calcio, que junto con el magnesio en este aceite también es uno de los principales aditivos que hace función de detergente neutralizante, 1087 partes por millón, que es un valor bastante bajito comparado con otros aceites que han pasado por aquí por el canal. Como norma general, la mayoría de aceites que cumple la norma CAC3 suele contener en torno a 1700, 1800, 1900 partes por millón aproximadamente, y los aceites que homologan la norma API-SN Plus o la nueva API-SP suelen contener en torno a 1200 y 1400 partes por millón. En este caso la concentración es notablemente inferior, y es por ello que por un lado está declarando una concentración de ceniza de tan solo 0,75, que es ligeramente inferior al límite máximo permitido. El máximo permitido para este tipo de aceite es 0,8, y es también por ello que posiblemente lo que es el TBN no es tan alto como a mí me hubiese gustado ver. El por qué se utilizan reducidas concentraciones de calcio con respecto a paquetes de aditivos antiguos, sobre todo en los paquetes de aditivos modernos que están preparados para mecánica gasolina de inyección directa de baja cilindrada, es porque si en mecánica muy moderna se utilizan altas concentraciones de calcio, puede ocurrir que partículas en forma incandescente de calcio se queden dentro de la cámara de combustión, y ahora las mecánicas modernas no realizan una sola inyección, sino que realizan varias pre y post inyecciones. Pues ocurre que al inyectar combustible
combustible directamente sobre esas partículas de calcio que están en forma incandescente provoca que autodetone el combustible y eso puede provocar un picado de biela e incluso un daño bastante importante en la mecánica de nuestros motores. Es por ello que se utilizan concentraciones notablemente inferiores de calcio y se sustituyen por concentraciones notablemente más elevadas de magnesio. Además, al utilizar concentraciones más reducidas de calcio, se reduce también la concentración de cenizas, que como he indicado es la forma de residuo que se queda cuando se quema el aceite. Además, también se ha descubierto que reduciendo la concentración de calcio, los aditivos antidesgaste trabajan mejor, ya que el calcio es antagonista de, por ejemplo, el ZDDP, con la única pega que al reducir el calcio, pues también estamos repercutiendo un poco sobre la reserva alcalina. En cuanto al wolframio, que también se conoce como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, sospecho que este fabricante no lo utiliza. Y en cuanto al titanio, que tiene propiedades muy similares al wolframio, en este caso sí se ha medido y ha dado una parte por millón. Como ocurre con el molibdeno, eso podemos entenderlo como un falso positivo. En lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso, con un valor 32, podemos estar bastante convencidos que este aceite sí que contiene un poco de éster. Aquí os dejo una captura de pantalla del documento que me manda a mí el laboratorio con los resultados. A grandes rasgos pone todos los datos que yo ya os he indicado en la tabla anterior, más alguno más que yo suelo obviar. Si estáis interesados en conocerlo, podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Ahora que ya conocemos tanto las propiedades físicas como el paquete de aditivos, vamos a hablar de la base utilizada. El fabricante Crown, dentro de su gama Polytech, a la que pertenece este Polytech 5W40 MSP, declara que ha utilizado un compuesto conocido como OSP. Las siglas OSP hacen referencia a Oil Soluble Polyethylenglycol. El poliethylenglycol como tal es una base muy conocida coloquialmente como PAG, que históricamente se ha utilizado mucho en los sistemas de refrigeración. Si abrís, por ejemplo, vuestro capó de vuestro coche, por algún lado de la parte del vano de motor o por el frente, vais a ver una pegatina muy parecida a esta, en donde por un lado os indica el tipo de gas que lleva el sistema de aire acondicionado y también os indica que va lubricado con aceite PAG, que es poliethylenglycol. El PAG como tal no solo se utiliza en los sistemas de aire acondicionado de nuestros vehículos, sino también en los sistemas de aire acondicionado que tenemos instalados en nuestras casas, así como también en frío industrial, en cámaras frigoríficas y demás. En cuanto a las propiedades más destacadas del PAG, tenemos por ejemplo que es muy resistente al cizallamiento, es muy resistente a los cambios de temperatura, tener en cuenta que en un sistema de refrigeración está constantemente comprimiendo y descomprimiendo esos gases que llevan PAG para lograr así tener una bomba de frío o una bomba de calor en los sistemas de aire acondicionado. Además, aportan mucha lubricidad. De hecho, los compresores de aire acondicionado apenas llevan unos gramos de este tipo de aceite. El problema que tenía hasta hace no mucho el PAG que se utiliza en los sistemas de refrigeración es que no es miscible con las bases que se utilizan para las formulaciones de los aceites, pero hace un par de años un fabricante logró modificar las cadenas moleculares del PAG para sí hacerlos solubles en aceite, de ahí su nombre OSP. Polialquilenglicol soluble en aceite. En esta tabla podemos ver los distintos modelos de base OSP que comercializa el fabricante Dow con el nombre comercial Ucon. Tenemos viscosidades que rondan desde los 4 centistoker hasta los 77, con puntos de vertido, puntos de congelación que varían desde los 30 grados bajo cero hasta los 57 grados bajo cero, y puntos de inflamación que varían desde los 204 grados hasta los 243 grados. En cuanto al rendimiento que aporta esta base OSP, podemos ver en una prueba tribológica en donde se ha utilizado una base PAO combinado por un lado con un 2,6% de un paquete de aditivos, un 2,6% de paquete de aditivos más un 20% de éster y un 2,6% de paquete de aditivos más un 20% de OSP, y podemos ver que el coeficiente de fricción con el OSP es inferior que cuando se utiliza un aceite éster. Esta otra imagen podemos ver nuevamente los resultados obtenidos realizando una prueba tribológica en donde se utiliza un aceite base PAO con un 5% de OSP y un aceite base PAO
eleva con un 10% de OSP. Como podemos ver, utilizando el OSP, el coeficiente de fricción es notablemente inferior. En esta otra imagen, en este caso también otra prueba tribológica en donde se compara el coeficiente de fricción de un aceite base PAO puro normal, combinando con distintas concentraciones tanto de OSP como éster. En esta otra imagen podemos ver nuevamente los resultados de cómo se reduce el coeficiente de fricción comparando una base grupo 3 versus una base grupo 3 la cual ha sido alineada con un 10% de OSP. El problema que nos encontramos para poder identificar cuando un fabricante ha utilizado PAG o OSP en la formulación del aceite es que la cresta principal que forma está muy pegada a prácticamente la misma cresta que se forma cuando el fabricante ha utilizado éster, que por cierto he de indicar que tanto el éster como el PAG o el OSP pertenecen a las bases grupo 5, son bases 100% sintéticas. Además ocurre que hay muy pocos fabricantes que utilicen este tipo de base para la formulación de sus aceites y no tenemos otras espectroscopias para poderlo comparar. Pasamos a la espectroscopia de este Chrome Polytech MSP 5W40, el cual yo he mandado a analizar al laboratorio. Podemos ver la primera cresta que se forma en torno a 1740-1750. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y unido también al parámetro de oxidación de 22 que hemos podido ver en los resultados de análisis de laboratorio. Este aceite sí que contiene una pequeña concentración de éster de aproximadamente un 3%. No estoy completamente convencido si aquí el fabricante ha añadido éster aposta a la composición de la base del aceite o si el paquete de aditivos utilizado viene previamente diluido en éster para mejorar su miscibilidad. Pero sí o sí, este aceite contiene éster. Otra cresta que se eleva en torno a 1111 y que he marcado con OSP, ese es el pico que se eleva cuando el fabricante ha utilizado PAG y como tal sí que os puedo asegurar que este aceite lo contiene, pero no puedo decir qué cantidad utiliza, porque como he indicado anteriormente hay poquísimos fabricantes que lo utilicen y es muy difícil de cuantificar. Y por último y no menos importante, la última cresta que se forma a la derecha del todo, en torno a 722, podemos ver que es muy pronunciada, supera holgadamente la línea que he marcado en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. He encontrado esta espectroscopia, en este caso por transmitancia, que se trata del aceite PAG puro. Lo que sí que no puedo decir si varía ligeramente con respecto a la versión OSP, que es la que es soluble en aceite y la que se ha utilizado para este aceite. Esta es la espectroscopia, en este caso por transmitancia, de la muestra de aceite del Chrome Polytech MSP 5W40 que yo he mandado a analizar al laboratorio. Podemos ver justo la cresta que se forma en torno a 1746. Como he indicado anteriormente, esa cresta es la que se eleva principalmente cuando el fabricante ha utilizado éster. Como podemos ver, es bastante pronunciada, supera incluso la línea que he marcado en horizontal y unido al parámetro de oxidación de en torno a 22, calculo que aproximadamente este aceite pueda contener en torno a un 3% de éster. La otra cresta que se forma en 1111, esa cresta es la que se eleva cuando el fabricante ha utilizado OSP y como he indicado anteriormente, sí que os puedo garantizar que este aceite contiene OSP, pero no puedo cuantificar su concentración. Y por último y no menos importante, la última cresta que se forma a la derecha del todo, en torno a 721, 722, podemos ver que es muy pronunciada, supera holgadamente la línea que he marcado en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Esta otra espectroscopia es la del Chrome Polytech 5W40 ACEA A3B4 que ya también pasó por aquí por el canal hace ya algún tiempo y como podemos ver se repite prácticamente el mismo patrón de crestas. Tenemos la cresta del éster que se forma en torno a 1740, 1750, tenemos también la cresta que se forma en torno a 1110, 1111, esa es la cresta que se eleva cuando el fabricante ha utilizado PAG o en este caso OSP y también la cresta que se forma en torno a 721, 722 que podemos ver también que supera holgadamente la línea que he marcado en horizontal. Aquel aceite por aquel entonces ya indiqué que la base predominante era base PAO y este Chrome Polytech 5W40 MSP comparte exactamente la misma base. En esta imagen podemos ver la hoja de seguridad que como tal no hay que entenderlo como la receta completa del aceite ya que aquí los fabricantes se limitan a indicar algunos compuestos que han
utilizado para la formulación del aceite y que están considerados como potencialmente tóxicos, y podemos ver que hay un apartado que, si bien no hay ningún código CAS ni ningún código que haga referencia al compuesto exacto, sí que aparece el nombre del producto, oil soluble polialquilenglicol, y nos indica que ha utilizado una concentración comprendida entre un 2,5 y un 10%. También aparece un compuesto con un código CAS 157707-86-3, que se trata de aceite base PAO, y curiosamente la concentración que indica es muy baja, entre un 10 y un 20%, cuando en la espectroscopia hemos visto claramente que la cresta de 722 es muy pronunciada, y ya os aseguro yo que este aceite lleva más de ese 10 o 20% que declara el fabricante. Esto es así porque no todos los aceites bases PAO están considerados como potencialmente tóxicos. Como norma general, la mayoría de compuestos que aparecen en las hojas de seguridad suelen ser los compuestos más volátiles, los que emanan más gases y más vapores, que pueden ser muy dañinos para la salud. Esto me hace pensar que quizás, muy posiblemente, el fabricante haya podido utilizar distintos tipos de PAO. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de bases que se utilizan actualmente para las formulaciones de los aceites. Tenemos las bases grupo 1, 2 y 3, que son bases que son consideradas de origen mineral, ya que se obtienen directamente del crudo, y luego tenemos las bases grupo 4 y las bases grupo 5, que son bases consideradas como realmente 100% sintéticas porque son sintetizadas en laboratorio. Como norma general, lo más habitual encontrar en la inmensa mayoría de aceites que hay actualmente en el mercado son bases formulados con base grupo 3, conocidos como base HC, base hidrocraqueada, y en otros casos, aceites más gama alta contienen base grupo 4, que se conocen como PAO, o base grupo 5, que aquí entrarían los ésteres, los naftalenos alquilados o el PAG. En lo que se refiere a este Chrome Polytech 5W40, el fabricante para su formulación calculo que aproximadamente ha utilizado en torno a un 60-65% de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4, alineado con aproximadamente en torno a un 3% de éster que pertenece a las bases grupo 5 y una cantidad indeterminada de PAG, o mejor dicho OSP, que junto con el éster también pertenece a las bases grupo 5. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, hemos podido ver, según las distintas espectroscopias, que contiene aproximadamente en torno a un 60% de aceite base PAO, en torno a un 3% de éster, y en cuanto al PAG, como indicado a través de la espectroscopia, no puedo determinar la concentración exacta. El fabricante declara que contiene entre un 2,5 y un 10%. Es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, a destacar que el fabricante en la ficha técnica declara un porcentaje de evaporación NOAC de tan solo 7,7, un punto de congelación de 54 grados bajo cero y un punto de ignición de 226 grados, que si se hubiese seguido calentando el aceite para determinar realmente lo que es el punto de inflamación real, estaríamos en torno a unos 15-20 grados por encima, rozando los 240-245 grados de punto de inflamación. Y en lo que respecta a la concentración de cenizas, el fabricante declara 0,75, que viendo la cantidad de calcio que ha utilizado el fabricante, estoy bastante convencido que es cierto. Este aceite en mayor o menor medida puede contribuir a reducir la saturación del filtro de partículas. En cuanto a las propiedades físicas que sí que ha medido el laboratorio, hay un pequeño pero que le podemos poner. A todos los aceites se le pueden poner un pero, y es relacionado con la reserva alcalina, que si bien el TBN no es catastrófico, pero sí que me hubiese gustado quizás que estuviese un poco por encima. Pero bueno, todo esto es debido precisamente al propio paquete de aditivos, en el cual ha utilizado una concentración muy baja de calcio. Como he indicado anteriormente, el utilizar concentraciones muy bajas de calcio, si bien es cierto repercuten negativamente en la reserva alcalina, también tienen ciertas ventajas, como es por ejemplo reducir la concentración de ceniza, mitigar el LSPI y también ayudar a que los aditivos antidesgaste trabajen mejor. En lo que respecta al paquete de aditivos, podemos decir que es un paquete de aditivos correcto, pero original, por el tema este de la tan poca concentración de calcio. Si bien es cierto, no contiene molibdeno, pero el anterior modelo que vimos en este mismo canal del Chrome Polytech 5W40 CA3B4 Full Saps tampoco contenía, y sí que quizás, y esto digo quizás, esto ya es una opinión puramente personal, pudiesen haber elevado ligeramente
ligeramente un poquito la concentración de calcio, o si no también el magnesio, aunque el magnesio es bastante más caro que el calcio. Tendríamos como resultado una reserva alcalina un poquito superior. Y también quizás me hubiese gustado, nuevamente, esto desde un punto de vista mío personal, es una opinión, en la concentración de boro, que la guinda del pastel para hacer el paquete de aditivos redondo hubiese sido utilizar una concentración superior. Con todo y con ello estamos delante de un pedazo de aceite, ya que tiene muy buenas propiedades físicas en cuanto a punto de inflamación, punto de congelación, porcentaje de evaporación NOAC, concentración baja de cenizas, una base que ha utilizado en torno a un 60-65% de aceite de base PAO perteneciente a las bases grupo 4, y si sumamos la concentración de éster junto con el OSP, que también pertenece a las bases grupo 5, tendríamos una suma aproximada que puede comprender entre un 5 y un 13% de aceite base 5, que es una muy buena base. Este aceite actualmente ya se puede conseguir en distintas tiendas aquí a nivel nacional y su precio en garrafa de 5 litros ronda aproximadamente los 57, 58, 59 euros. Teniendo en cuenta las propiedades físicas, teniendo en cuenta la base utilizada y teniendo en cuenta el paquete de aditivos, considero que es uno de los mejores 5W40 ACAC3 que se pueden conseguir actualmente por debajo de los 60 euros. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.